Y entonces vamos a darle la palabra a nuestro compañero y amigo Jonathan Liriano, quien tiene un tema de opinión. Adelante, Jonathan. Buenas tardes a toda la gente de trabajo que nos honra con su sintonía. En el país se está debatiendo un proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales. Primero. Así es que se llama, libertad de expresión y medios audiovisuales. Los seres humanos son seres sociales. Eso quiere decir que son seres interdependientes, no se pueden desarrollar por sí mismos. Necesitan vivir en comunidad. Esa es la realidad del ser humano. Animales políticos. El principal instrumento o recurso del ser humano para ejercer su función social, su calidad social, es la comunicación. El ser humano está en permanente comunicación con sus pares de su propia especie y su capacidad de formar y mantener grupos de más de 100 individuos es lo que le ha permitido, entre otras cosas, separarse y distinguirse y desarrollarse por encima de otros mamíferos con muchas capacidades también en la naturaleza. Entonces, esta condición, para poder ejercer la condición de ser social del ser humano, la comunicación es indispensable. Y en la edad moderna, los medios de comunicación son el espacio por el que la mayoría de la gente que vive de su trabajo o de su negocio puede conocer lo que pasa en su comunidad y participar de ella. Porque el que se gana la vida trabajando, tiene un negocio, no puede estar el día entero pendiente del contenido de los medios de comunicación ni de los chismes del barrio. Para poder tomar decisiones de familia, de economía, de política, de religión, los seres humanos vamos a buscar contenidos informativos en los medios. Y ese poder tan grande que tienen los medios de describir la realidad y orientar la vida de la gente en todas partes del mundo es regulado, porque hay muchos intereses tratando que la gente vea y escuche en los medios le conviene a una parte y no lo que describe la realidad. Por lo tanto, la regulación de los medios es indispensable, primero, para garantizar la libertad de expresión de todos los sectores y segundo, o en el mismo nivel, garantizar el derecho de la gente a conocer el mundo a través de información que se acerque a la objetividad, un intento sincero. En los cambios recientes de la humanidad y de la tecnología, la regulación del poder de los medios está atrasada respecto al enorme avance que tienen las nuevas plataformas de información. Y este nuevo proyecto de ley hace un intento de caerle atrás a esos avances y, de mi punto de vista, está limitado ese intento porque deja varios aspectos. Sí, voy a compartirte elementos concretos del proyecto. Primero, el proyecto incluye un elemento que está en la Constitución que no estaba en la ley, que es el derecho a rectificación. ¿Cuál es el derecho a rectificación? Bueno, un medio dice, fulano hizo tal cosa, o se robó 2 peras, o fulano se reunió con Leonel y era mentira. El medio te pone, cuando la persona agraviada o afectada le llama la atención, José La Luz aclara. El medio no pone, nos equivocamos. Y afectamos el interés de La Luz. Dice, fue José La Luz que lo aclaró. No, el medio lo que debe ser en el derecho a rectificación es decir, nos equivocamos. La información que emitimos de José La Luz es falsa. Porque entonces el medio pone como una equivocación. Y tiene que ser esta rectificación que se agrega a la rectificación. Porque dan un derecho a réplica, exactamente. Pero el derecho a réplica es cuando tú hablas de mí y yo necesito un turno para que en el mismo medio yo decir mi versión. Esta es la réplica. Pero la rectificación es cuando tú emites una información que no se corresponde con la realidad sobre mí, aunque no sea difamatoria, y yo te doy la información correcta que es, tú tienes que publicarla en la misma condición, en el mismo horario. Esta normativa y el mismo espacio y la misma condición. Esta normativa pone el derecho a la rectificación. ¿Qué artículo es ese? Eso está el artículo 45. Es un artículo fundamental para este siglo, para que lo sepan. ¿Por qué es un artículo fundamental? Porque primero lo estipula y es un mandato de la Constitución. Pero tiene que ser a escala. Quiere decir esto. Tiene que haber una escala hacia abajo, porque si sale en el Sol de la Tarde, en las redes del Sol de la Tarde, una aplicación del derecho a rectificación, pero lo copiaron 15,000 medios digitales, entonces con que se publique en el Sol de la Tarde ya está desmontado el agravio. No, tiene que haber un nivel de escala para que todo aquel actor que publicó el agravio o la información negativa e incorrecta sobre José La Luz también lo reproduzcan.
Bueno, por lo menos por los principales, porque una cosa tú sales, lo publicó el Listín Diario y 5 medios nacionales se hicieron eco. Son 5 medios nacionales que hicieron daño al interés de José La Luz. Entonces, sí. Pero no está en el artículo 45. El artículo 45 tiene que ver con el consejo ese del instituto que están creando. Te paso el número ahora. INACON. Pero... en el artículo 45 de la Constitución, que está de la pero te busco el artículo ahora mismo. Una pregunta, Jonathan. Entonces, de la Constitución. La rectificación. Por eso es que te insisto que eso está en la ley. Esta ley no aporta esa figura jurídica. Sí, la aporta. Ahora. Ya existe. No, él está hablando del criterio de leyes adjetivas, porque la Constitución tiene que tener leyes adjetivas que son sus garras. Y la ley antigua, la 232, habla de la rectificación, pero con la nueva Constitución se llevó a nivel constitucional y hace falta una ley objetiva, concreta para... Un tema. Yo estaba viendo el instituto que se está creando ahí. INACON. Y no estoy muy de acuerdo con eso, porque eso es como evolucionar la Comisión de Espectáculos Públicos. Jonathan, si yo te pido a ti como medio que rectifique una información falsa que publicaste sobre mí y tú dices yo no voy a publicar nada, ¿cómo me garantiza mi derecho? La ley da plazos te da un plazo, tiene que ser una solicitud sin ningún tipo de requisito. Entonces tengo que ir a la justicia. No, tú vas al medio, le haces una comunicación sin ningún nivel de formalidad. ¿Y qué pasa después? Y entonces le da un plazo, no recuerdo la cantidad de días, para que coloque la rectificación. Si no, entonces ahí entran los procesos de la multa o el llamado del INACON. Entonces el INACON es que va a regular los medios desde ese punto de vista. Sí, como si fuera pro consumidor. Exactamente. La ley dice que hay multas. La ley 6132 que todavía está vigente. De 3 niveles. Sí, pero esta elimina la ley 6132. Entonces sí, pero no está aprobada. Claro, pero estamos hablando de ella misma. No estamos hablando de la otra. La otra no existe para nosotros. Está bien, entonces... si el medio no hace caso al llamado de rectificación. Hay diferentes niveles de faltas y sus niveles y se le ponen diferentes tipos de multas. Entonces, este instituto hace una investigación. Y tiene capacidad de sanción. Va a tener capacidad de sanción. ¿Lo dice el proyecto? Sí, lo dice, claro. No, todavía también tiene sanciones, identifica los diferentes niveles de faltas, pero también le da facultades regulatorias para emitir los reglamentos específicos del mismo instituto para las especificidades. Otro elemento interesante que me llama la atención, que me parece muy, muy importante, es que en la ley queda claramente definido que cuando un medio de comunicación tiene un contenido que es promocional, publicitario, propagandístico, lo diferencia del contenido informativo. Eso es muy necesario para que la gente sepa cuándo un contenido es información y cuándo no es una propaganda o una promoción pagada. Porque la gente no tiene las herramientas para diferenciar muchas veces y consume contenido publicitario como si fuera noticia. Y eso distorsiona la capacidad de la gente de comprender el mundo en el que vive. Otro punto. Ahí hay una franja de subjetividad muy fuerte. Porque si yo tengo mil formas de ver. Es que es algo peor. Es que el Estado quiere subsanar con una ley la falta de educación del pueblo dominicano. Punto y final. No es aquí. Miren, en los periódicos y en los medios, en los noticieros, en la televisión. Esa ley no regula los periódicos impresos. Esa ley que estamos... Lo sé, pero es para aclarar. Esta ley que se está proponiendo solo regula estrictamente los medios audiovisuales y en un capítulo habla de televisión y radio, pero en ninguna parte habla de los medios impresos o periódicos. No, es que hacer diferencia es absurdo. Son medios de comunicación. Hacer diferencia no. Debería simplemente son medios de comunicación incluirlos a todos. ¿Por qué tú tienes que diferenciar entre un formato y otro? Eso mismo pienso yo. ¿Hubo influencia de la Sociedad Dominicana de Diarios? Fue miembro de la comisión. Es miembro de la comisión, mi amigo. Mi amigo. Bien, vamos a esperar para concluir. No, es que él está para concluir, el contenido y se estila en todas partes del mundo. Cuando tiene un public reportaje, por ejemplo, tú le pones public reportaje. El Banco Popular pagó este artículo. Para que la gente sepa que el contenido que está ahí no es un contenido que busca una comprensión objetiva, sino que es un contenido de una parte interesada y se estila en todas partes. Aquí se hacía y se hace todavía en algunos medios de comunicación. Diferenciar de lo que tiene una pauta promocionada a lo que es un contenido noticioso. Bien. Y eso es una tradición en el mundo entero. Y aquí ya está claramente identificado. También es muy interesante que todo el que preste el servicio informativo o una plataforma informativa, digital, audiovisual,
tenga claramente publicada cuáles son los intereses económicos que hay detrás, cuáles son los accionistas y los diferentes representantes, para que también la gente sepa cuáles son los intereses económicos y políticos que hay detrás de cada medio de comunicación, porque eso, por lo regular, es lo más importante al analizar un contenido. Eso sería bueno verlo. ¿Cuál es la mano que mece la cuna? También la identidad de las personas que prestan servicios de comunicación audiovisual tiene que estar identificado. Por último, la normativa sugiere que los medios tengan un código de ética, que la audiencia pueda conocer cuál es el código de ética de cada medio para saber a qué atenerse en cuanto al contenido, y prohíbe la publicidad nociva para niños. No se puede publicitar ningún contenido que sea nocivo para niños, y habla José La Luz de que se sigan las indicaciones de Naciones Unidas en cuanto a la alimentación y la promoción de alimentos que hacen daño a los niños, pero no los prohíbe. Entonces, en sentido general, creo que esta ley tiene elementos muy interesantes. Es una ley que para mí deja muchas cosas fuera, porque las plataformas digitales son muy complejas. Europa está tratando de regularlas. Europa ha puesto a las grandes empresas de comunicación digital las multas más grandes de la humanidad. Es el punto que yo creo que está muy débil. Más grandes de la humanidad. Y aquí todavía estamos a tientas viendo lo que va a pasar por esto. Pero creo que al quitar la sanción con cárcel a la libertad de expresión o a los delitos que se cometen a través de los medios de comunicación, ya cambia el contexto y lo hace un poquito más abierto y menos punitivo. Bueno, señores, miren, entonces son las 4:22 hasta las 4:30. Si alguien tiene una opinión sobre este proyecto de medios de comunicación, que no le voy a decir audiovisual porque eso es un disparate en la sociedad web, eso es una mierda. Sí, ahora mismo, si alguien tiene una opinión sobre este tema o actualización de alguna información que esté ocurriendo y nosotros estamos en esta burbuja de cabina aquí, bueno, no importa, pero vamos a tener los teléfonos disponibles. Emilio, ¿tú quieres decir algo sobre esto? Yo le mandé a Lisa un video para que ustedes vean por qué esta ley para mí es una soberana pérdida de tiempo y de recursos. Totalmente. Pero después, primero vamos a escuchar a Emilio y a Cristal. Yo no tengo periódico digital, yo no tengo periódico impreso, no tengo vela en ese entierro. Ahora, donde está José Monegro y Percio Maldonado, no se cuarta la prensa. Eso es mentira. Esas son gente comprometida. No, es que no tiene que ver con una persona, Emilio. Yo sé que no. Legal no está hecho para nadie. Lo que pasa es, aquí hay gente que no ha leído la ley y está opinando. Sí. Aquí hay gente que no sabe lo que se está hablando y está opinando. Entonces, yo sugiero, te lo dije a ti fuera de cámara, fuera del aire ahorita, vamos a traer a Manny Sierra. Pero es que está para la semana que viene. Sí, pero te lo digo en sentido. Una persona que va a venir a clarificar, porque hay una situación que es la siguiente: ¿en qué viola el derecho de los periódicos digitales esa ley? Dame una explicación. No te lo vamos a explicar rápidamente. Déjame ponerle un ejemplo para que usted vea por qué está atrasado el marco jurídico aquí. Pero atrasado, ¿no? Es mi turno. De hecho, esa ley hubiese sido en el 1970 y hubiese funcionado. En 1983, para que usted tenga una idea, el enfoque de los medios de comunicación no estaba dirigido, por lo menos por todas las asociaciones de periodistas del mundo entero, de todos los continentes, crearon un código de ética, el código de ética de la UNESCO, y lo publicaron. Y miren cómo ellos cambian el orden de la regulación de medios. La regulación de medios no debe comenzar con la libertad de las empresas que hacen medios, sino con la protección del pueblo a estar informado. Y miren los tres primeros elementos del código de ética firmado por los periodistas de América Latina, África, Asia y Europa. Escuchen esto. 3 líneas más. El derecho al pueblo a una información verídica. El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad. Primer punto, no lo voy a describir. Segundo, adhesión de los medios y del periodista a la realidad objetiva. La tarea primordial de quien hace comunicación es la de servir el derecho de la gente a estar informada. Solamente cuando tú cambias el enfoque, ¿cuál es la prioridad? ¿Los intereses de 10 medios, 30 medios de comunicación? ¿O garantizar que 11 millones, .5 millones de dominicanos estén bien informados? Déjalo ahí. Cristal. Mira, en mi caso, leí la ley varias veces. Me la mandaron el viernes, me lo mandó un miembro de la comisión que participó. Y ya he tenido que ir a muchos programas de radio y televisión a hablar de esto como presidenta del Observatorio de Medios Digitales Dominicanos. Y da vergüenza que estemos invirtiendo tiempo y recursos en una ley
que ni siquiera dice qué es ser periodista, que es un debate que José y yo hemos tenido en múltiples ocasiones, de que si realmente ahora mismo hay periodistas o no hay periodistas. Bueno, sí hay, pero son una extremada minoría, porque ya la comunicación dejó de ser periódica. Exacto. De hecho, todo el mundo ahora mismo, los 8.000 millones, o los adultos, de los 8.000 millones que somos, podemos tener una plataforma multimedia. Pero no hacer periodismo. Pero pueden opinar, porque es un derecho humano. El periodista lo mínimo que hace es opinar. El problema es que yo te puedo dañar con mi opinión, aunque yo no tenga el titulito de periodista. Es otra cosa, la luz. Yo te puedo dañar. Tú verás ahora. Yo quisiera poder terminar porque yo escuché a Jonathan atentamente. Ella está explicando algo que yo quiero saber. Carajo. Vamos arriba. No es ñoñería, es respeto por el turno ajeno. Sigue. Miren, lo primero es que en 1991, la ley 1091 crea el Colegio Dominicano de Periodistas y dice en uno de sus artículos que es periodista, que es periodista todo el que es egresado de una universidad de la carrera de comunicación social, y entonces hay una coma y dice que también es periodista todo el que no estudió nada, pero que busca información y la distribuye. Porque es un derecho humano. Entonces, ellos lo que están haciendo es copiando. No, perdón. Derechos fundamentales de la humanidad, opinar. Lo que dijo Jonathan en principio, lo primero que tú haces en una sociedad es comunicar, recibir y dar información. Estamos totalmente de acuerdo en que todos tenemos derecho a recibir y dar información, pero eso no te convierte en periodista. Eso como ciudadano te está dando la oportunidad de ejercer, como a mí me lo está dando, mi derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿cuál es una de las primeras debilidades que tiene esta ley? Que quiere aplicarle artículos y disposiciones de manera indiscriminada tanto al periodista o a la persona que tiene un medio digital y que vive de eso, como al ciudadano que simplemente se quiere informar. Entonces, partiendo desde ese planteamiento, tú no puedes regular dos aspectos diferentes de la vida cotidiana con las mismas disposiciones. Por ejemplo, dentro de algunos de los planteamientos de esa ley, específicamente en el capítulo 4, que habla sobre las plataformas y los contenidos de Internet, habla de que una plataforma que tenga como usuario a más del 10% de la población que hay en Internet dominicana. ¿Eso se está refiriendo a las 5 grandes? Claro, sí. Dale, vieja, te están refiriendo a las 5 grandes. Sí, o a las que ellos conocen. Exacto. Porque o hay a otras miles que vayan que ellos ahí. no tienen idea de que existen y que de repente pueden irrumpir en el mercado, como hizo TikTok. Exactamente. Que hace un par de años nadie sabía que existía. Exactamente. Pero ¿qué ocurre? Que la falta de tecnicismo en los planteamientos de esa ley te permite a ti entender que se refiere a esas 5 plataformas grandes, pero no al que sigue leyendo la ley, perdón. ¿Por qué? Porque hay espacios y hay precisiones muy puntuales en el entorno digital, como por ejemplo, que no es lo mismo un medio propio, un medio pagado y un medio ganado. Eso ahí no lo habla. Y esos son los tipos de medios que nosotros actualmente estamos generando y consumiendo. Pero ahí no dice nada de eso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, antes de irnos a la pausa, yo quiero, para que ustedes vean por qué para mí esto es una pérdida de tiempo. Yo digo que el periodismo y la prensa son conceptos agónicos. No digo muertos porque todavía tuve manifestaciones. Son como los vehículos de combustión. El que compra un vehículo de combustión lo hace o por ignorancia o por nostalgia, pero no es racional. No es racional tú imprimir, porque si imprime es más costoso y menos eficiente. ¿Entiendes? Y si haces información electrónica, eres más eficiente y menos costo. Claro. Es lo mismo que tener un vehículo de combustión eléctrica nuevo, ahora de combustión interna. No sirve para nada. Ahora, oigan este dato. Todo el mundo puede hacer comunicación. Ahora yo puedo tener un periódico en WordPress, yo puedo tener un canal en YouTube, yo puedo tener mi plataforma de Facebook que es lineal, mi Instagram, mi Twitter, todo. Ahora, yo puedo tener más capacidad de audiencia que todos los periódicos juntos. Claro. ¡Juntos! Eso no tiene que ver. No, tiene que ver, porque al final tú lo que estás midiendo es impacto en la capacidad de daño. Exactamente. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo ahora. Hay una aplicación que yo puedo, con 1 minuto, toda la inteligencia artificial lo hace, pero hay una IA especializada en eso, que está entrenada para eso, que yo le doy un entrenamiento con 1 minuto tuyo de tu voz. Y te hace un clon de tus labios en el movimiento, con la articulación de las palabras, y te suplanta. Vamos a ver un ejemplo de eso ahora mismo, para que ustedes vean por qué yo digo que esa ley no sirve ni va a servir para nada. Vamos a verlo.
Aquí terminamos con las medidas para hoy, 6 de mayo. Toda persona que se coma un aguacate verde con arroz blanco será debidamente interrogada. Quien diga voy en 5 minutos y llegue en 1 hora será esposado con cables de cargar celulares. El que diga que no le gusta el plátano será considerado sospechoso de traición nacional. Si usted bota el concón sin avisar, eso es cárcel mínima de 15 días y sin visita. Todo el que diga eso es rápido y dure más de 3 horas está bajo investigación. Quien le eche ketchup al moro será evaluado psicológicamente. Si el café se ve transparente, el acusado será enviado a un curso de colado intensivo. El que prenda el aire acondicionado y se tape con una colcha será multado por derroche emocional. Persona que diga estoy llegando desde su casa será rastreado por GPS sin orden judicial. Todo ciudadano que responda con un "estamos aquí" sin contexto claro será retenido por ambigüedad comunicativa. Hacer una pausa y cuando volvamos vamos a reaccionar a ese video, porque eso parece un chiste, ¿verdad? Pero no lo es. No lo es. La tecnología tiene capacidad de suplantarnos a todos en nuestra identidad virtual. A todos. Hay gente que cree eso. Pero claro, la mayoría de la población que no tiene nuestro código le da veracidad y cree que eso es cierto. Pero eso no está en la ley. Yo quisiera reflexionar brevemente sobre ese video que pusimos de Farideh Raful, su voz usurpada, su voz clonada por la inteligencia artificial. No solamente su voz, también sus articulaciones labiales. También con 1 minuto de video de ella y con 1 minuto de su voz ya se puede clonar. Eso no está en la ley, en el proyecto de ley de medio. Eso está ahí. No, la noticia falsa, que es un término controversial, o la información falsa, la falsificación de identidad también, no está claramente identificado. Y no debe ser ese término, se usa ahora es la desinformación, cuando deliberadamente alguien preparó un contenido para, en vez de informar a la población, desinformarla con un contenido irreal. Una pregunta. Y eso le falta a la normativa. Una pregunta a ti. Claro, ese es más amplio. A ti, Cristal, tú que eres una no sustituye a la otra. Tú que eres experta en materia digital, a tu juicio, ¿qué porcentaje de los dominicanos y dominicanas le dan veracidad a eso de Farideh, a esa falsedad? A tu juicio. A mi juicio no, porque nosotros tenemos estudios. Estadísticas. Bueno, según las estadísticas que tú manejas, ¿qué porcentaje de dominicanos y dominicanas le dan veracidad a esa falacia de Farideh? Mucha, porque... Oye, ¿por qué mucho? Oye, ¿por qué mucho? Porque la mayoría de la población no comprende lo que está pasando con la revolución de la inteligencia artificial. Claro. Y van a creer que ella está diciendo ¿Qué porcentaje? Pero bueno, yo te lo digo. Yo te puedo decir. Está bien, vamos a ver, dale. Nosotros en el Observatorio de Medios Digitales hemos hecho ya 2 estudios sobre el uso de medios digitales y de Internet en República Dominicana, donde hemos encuestado más de 1,000 personas en todo el territorio nacional con una muestra científicamente establecida por un estadígrafo y todo. ¿Qué porcentaje de error? ¿Qué porcentaje de error? No, de error no. Nosotros hemos preguntado a la gente, por ejemplo, de gente que usa Internet, por supuesto, claro, son los encuestados. Claro. ¿Cuántos días a la semana tú usas Internet? La mayoría lo usa todos los días. A partir de ahí, ¿qué tú consumes? Más del 90% nos dijo, el 93%, si mal no recuerdo el número exacto, usa Internet para informarse. Y entonces a esa misma gente que dijo que utiliza Internet para informarse, le preguntamos, ¿y de esa información que tú recibes, tú le crees? Y más del 90% dijo que no. Es que eso no está bien. Tú me puedes conseguir ese estudio. Sí, es claro. que no, es que creer o no creer no se depende de eso, depende de la forma en que eso fue lo que preguntamos. Escúchame, mi amor. Si yo te digo a ti, tú estás viendo que eso es amarillo. Yo te empiezo a decir a ti que eso es verde y te lo digo 1,000,000 de veces y tú empiezas a dudar. Es que no sé. Gente con poca Hermano, la frase más popular que yo veo, especialmente en los sectores populares y gente mayor de 40 años, yo lo vi en YouTube. Entonces, ¿qué porcentaje? Y le dan credibilidad. No, tú le puedes hacer, oye, ¿cuál es un criterio? El criterio, el grado académico de República Dominicana. Claro. Porque yo te estoy hablando de que la inteligencia artificial es disruptivo. No, pero la pregunta de Emilio es, ¿qué porcentaje cree lo que ve? Es que eso hay que estudiarlo. Eso no es tan simple. Yo creo que mayor porcentaje que lo que la gente usa los medios para informarse, lo usa para entretenerse. Pero la única forma de tú estudiarlo es encuestando a esa persona. Pero eso es lo que yo estoy diciendo, pero eso nadie lo ha hecho. Pero nosotros lo hemos hecho. Bueno, pero yo lo que te pedí, pero no ese criterio, de que la gente dijo, yo no creo. No, yo te estoy reduciendo un estudio de 20 páginas. Consíguemelo para ver los criterios, pero lo que te quiero decir es que cuando tú tienes una plataforma... Pero no solo yo, el Instituto Reuters ha también hecho esa investigación. Incluso te iba a sugerir que te suscribas a un boletín que ellos mandan todos los sábados, donde ellos explican
a nivel mundial, cómo la gente consume información, que ese de no, allá ya de Inglaterra. Ya internet. Es más, te voy a dar un dato a ti. ¿En qué tú crees entonces? Escúchame, todos los medios tradicionales que no tienen una plataforma complementaria electrónica no son competitivos. No, pero ya la principal es electrónica. Esa es otra discusión. Ya la eso no tiene que ver con que la gente crea o no en lo que consume como contenido. Miren, yo creo que estamos frente a una realidad en que esta discusión es solo una muestra de un problema. El nivel de la evolución tecnológica y de la comunicación en el mundo, así como el proceso de modificación, el predominio del poder, que hay un cambio desde la política, de la tecnología y de la comunicación simultáneamente. Y eso se expresa entonces en que hay que adecuarse a la nueva realidad. Y cuando tú oyes discutiendo con la visión del pasado, los problemas de ahora, dicen qué desafío. Yo creo, imagínense, estamos discutiendo sobre una declaración de un proyecto de ley dirigido a la comunicación, el que tú planteas. Y es verdad que hay diferencias y que hay que tratar, pero estamos frente a un momento donde hay que modificar las reglas de todas las actividades. Sí. No es verdad que podemos ignorar que aquí no hay necesidad de una reforma de la salud, con una orientación que la regule. No es verdad que podemos ignorar que la educación dominicana sirve y que no está al día, como ustedes dicen, con la nueva tecnología y con los nuevos valores. No es verdad que se puede seguir ignorando que la corrupción es una práctica general y la impunidad también. Yo digo, este país necesita rehacerse. Y una de las cosas es que veamos con humildad que estamos en un momento donde lo viejo sirve para poco, que hay que adecuarse y entender la actualidad. El debate entonces es solo una muestra, pero y en la salud, y en la educación, y en la corrupción, y en todos los niveles de la sociedad hay un reto del atraso. No, y ese de lo digital. Yo les recomiendo a ustedes, a todos, que leamos el proyecto, como lo hizo Jonathan. Yo lo leí 3 veces. Está bien. Para que tengamos, pero busquen modelos comparados, porque a mí me parece que eso es del siglo XIX. Me parece, yo lo leí. Yo iba a participar ayer en el foro que tenían en Radio Televisión Dominicana, y el aspecto principal que a mí me preocupa es, primero, no tiene filosofía. O sea, no te explica ni siquiera los conceptos, no hay definiciones. No tiene filosofía. Es que ellos no te dicen. No pueden definirlo porque no son especialistas en medios digitales. Es que no estamos hablando de medios digitales. Yo no hablo Cuando hablo de medios, hablo de plataformas. La comunicación, vieja, tiene una base filosófica. Sí, viejo, pero que esa ley que ellos proponen no regula otros escenarios. Otra cosa, no lo ven desde la perspectiva de la seguridad. Y para mí, soy un seguidor de Johan Galtung, creo que la comunicación y la seguridad son indivisibles. Seguridad pública, seguridad de los menores, de los niños, adolescentes, de la buena imagen de las personas. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, el tema no está abordado. Ahí queda un vacío. Te voy a dar un ejemplo de eso. Dice el proyecto que en casos de emergencia nacional, los medios deben colaborar con el sector público. Pero así, a simple vista, tú tienes una otra pandemia o un terremoto, un maremoto, lo que pasa, y entonces hay total libertad de comunicación. Se centraliza la comunicación en una emergencia por seguridad. Sí, yo le hice una pregunta, cristal, respeto al estudio que hizo, pero déjame decirte una cosa. Una prestigiosa periodista ha tenido que salir ella y parte de su equipo de periodistas desmintiendo porque usaron la inteligencia artificial desvirtuando su voz y sus acciones físicas. Entonces yo pregunto una cosa. Me preocupa eso de Faride. Porque de verdad... Oye, y el de Leonel. Oye, yo me y el de Abinader. Que el de Abinader yo no me atrevo a poner. Don Faride me preocupa. Porque está... Tú sabes, yo no me atrevo a poner. Oye, ¿tú sabes por qué? Vamos a porque Faride ha estado continuamente, últimamente, sujeto al escrutinio público. Y yo sé
Yo vivo metido en el Chacho Luperón en Villa Agrícola. Que tú le pones un video a una gente y de 100 personas un colmado, 60 lo van a creer. Lo van a creer. Sí, lo van a creer. Claro que sí. Claro que sí. Lo van a creer. ¿Por qué lo van a creer? Bajo nivel académico que hay en este país te va a llevar a eso. No solamente por eso, es porque esa es su voz. Claro. Es porque estamos frente a la revolución más grande de la historia. Y ella misma. Y es Faride la que está ahí. Es un video de verdad de Faride modificado. Es su voz. No es una parecida, no, ese es Faride. Le voy a dar otro dato a ustedes. ¿Tú ves ese mismo programa que hace eso? Claro. Si tú estás hablando con alguien a 1 kilómetro de distancia, y yo tengo una cámara de precisión aquí, yo agarro y grabo lo que tú le estás diciendo a ella. Y luego el sistema de ella decodifica por tus gestos labiales todo lo que tú le dijiste y lo que ella te respondió. Wow. Lo que yo le estoy diciendo a la sociedad dominicana a través de este programa hoy es que en un año tú vas a tener que hablar con una vaina de la pandemia. No. Con una mascarilla. Con una mascarilla. Si no te jodiste. Sí, pero ya eso entra en el ámbito del espionaje. Eso no es comunicación. No. Dime si eso no es comunicación. Tiene mucha razón. Oye, Gian Gotti, el jefe bambino de la mafia italiana, para poderlo apresar, si eso hubiera existido, hace años lo hubieran metido preso, tuvieron que encaramar un teléfono satelital y él iba caminando por el parque Central Park, iba dando instrucciones y por eso hoy en día lo hubieran agarrado en 2 minutos. Hermano, tú hablas con alguien y si la cámara te filmó, que es lo mismo que hace para reproducir los labios de Faride, o sea, sus articulaciones labiales la capta perfecto y tú no lo puedes diferenciar. Increíble, sí. Pero eso no está en la ley. Pero no. Yo creo que en este contexto, el país necesita, pero hay que tener una voluntad política muy fuerte, regular cosas muy específicas a través de los medios digitales. Claramente, la difamación y la injuria, que todo el mundo la conoce, que son los delitos comunes en el mundo entero que se cometen por los medios. Los contenidos vulgares, pero van a ser la dignidad de la gente o los niños. En el Senado va a ser la desinformación es fatal, porque imagínate tú que en una tragedia tú tengas una carretera que esté afectada y puede la gente hay un atasco y tú tienes que rescatar a unos heridos, lo que sea, y tú, por gracioso, sacas una información y diga a toda la gente que la otra calle está cerrada, que pasen por la carretera donde está el peligro. Señor, esto es increíble. Eso que te parece una gracia, desinformación, es un atentado contra la seguridad pública. Pero eso es y tiene que sancionarse la nueva ley. Eso es un tipo de desinformación, pero ¿qué tú me dejas de esa desinformación que ocurre cuando los periodistas a coro van a una rueda de prensa de un funcionario que está mintiendo, que hizo una escuela o lo que sea, un hospital en 30 millones y dice que fueron 60, el periodista no tiene prueba de que fueron 60 y publica eso como una verdad buena y válida? También eso ahora es desinformación. Lo que pasa es que de esa desinformación es de cuello y corbata y está formalizada. Y esa sí es peligrosa. Señor, entonces, ¿en qué se parece a la ley del 62? No, eso. A otra cosa que yo no le he hablado a ustedes, las gafas inteligentes. El teléfono tiene los días contados. Ay, papá. Contado. Las gafas inteligentes, ¿qué pasa con las gafas inteligentes? Ahora mismo hay varios modelos en el mercado compitiendo, pero las que más se han posicionado en el segmento alto son las de Meta, que se llaman History, las gafas de Facebook. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando yo miro algo, lo que sea, la cámara lo procesa. ¿Con quién? Con Llama. Llama es uno de los modelos de inteligencia artificial más avanzados del planeta porque tiene una gran cantidad de contexto, de entrenamiento. ¿Sabe qué hace? Te dice todo. Si yo voy por la calle, yo te voy grabando a ti. Yo te voy grabando a ti, Cristal. Yo te voy grabando a ti, Emilio. Eso hay que regularlo. ¿Por qué? Porque si ustedes dos van juntos, yo no sé en qué condiciones van. Pero ¿qué pasa? Que ahora ya yo no tengo que hacer así y apuntarte con el teléfono. Yo nada más tengo que mirarte. Entonces la inteligencia artificial me va a decir todo. ¿Tú sabes lo que me va a decir la inteligencia artificial? Si tu cartera es original o no, para yo atracarte. Anda la madre. Si tu reloj, claro que sí. Si tu reloj es original o no, para yo atracarte. No vamos a poder andar con prenda. La luz, deja esos detalles. Señores, ven, porque esa ley no sirve. Señores, porque no la están viendo desde una perspectiva integral. Es una pérdida de tiempo. Lo que pasa es que recuerda que esa ley tiene prohibido tirar esos detalles. Coño, no entiendo. Una pregunta. Oye, esa ley es para regular medios de comunicación. Ese es su objetivo, no para regular aspectos de transformación digital ni de tecnología. Jonathan, ¿en qué año murió Peñavalle? ¿En el 48? Manuel Arturo Peñavalle. Es increíble
que tantos años después todavía existe la frase de tiene vigencia, el país de lo insólito, República Dominicana. Bueno, sí, esa ley para mí, insólito, yo no sé quién la hizo, porque yo te puedo decir. Quizás si yo hubiese sabido quién la redactó, no opino así. Nancy Rodríguez, Percio Maldonado, Elvira Lora, Aurelio Enrique. Tú lo sabes. Yo dije tú esa vaina. Ya lo sabes. No te eches para atrás, no, que tú lo sabías. Yo tenía un papelito diciendo de quién era. Ojalá que en el Congreso corría mucho. Vamos para allá a participar en la vista pública. Vamos, en bloque. Porque a mí no me importa esa vaina. Vamos. Este país no puede seguir cayendo en ese relajo. En ese relajo de hacerle yema lecha para entonces a vista pública para debatir algo que debió haberse hecho bien. Finalmente, José, para concluir con un tema que habíamos tratado desde inicio del programa, porque ya sé que queda un minuto de programa, tú señalabas con mucha autoridad temprano de que este gobierno se ha caracterizado por la duplicidad de funciones y también de que tú tienes un funcionario en una función, sea electo o no, o designado, y seguir designándolo en otras cosas. Pasó con el alcalde de La Vega, que lo designaron para ministro de Deportes. Y hoy justamente acaba de asumir como director de la IDOPRIL el diputado Agustín Burgos. Lo juramentaron. Sí, renuncia como diputado para asumir dirección de renuncia, no está violando la ley. No está violando la ley, pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Que es el marmotreto político de este jodido país, que ahora es legal, pero no es ético. Porque ahora esa curul que él se ganó, ¿a quién se la van a dar? A lo que dice la Constitución. A lo que dice la ley. Partido, a una tienda que se mete ahora, el partido. Otra cosa, señores. Hoy se hizo el primer cónclave de la Iglesia Católica buscando el nuevo Papa. Comenzó este miércoles con humo negro. ¿Por qué no quitan eso y ponen un botoncito? Eso es parte un simbolismo. Lo que no hay mayoría suficiente de 2/3 entre los cardenales que tienen capacidad de voto de elegir el sucesor del Papa Francisco. El humo negro comenzó a salir de la chimenea sobre la Capilla Sixtina a las 21:19 aquí en Occidente, en este lado del mundo. 3 horas después de que empezara formalmente el cónclave. La de esta tarde ha sido la primera votación para designar al sucesor del Papa Francisco, que falleció el 21 de abril. Hay intentos de votación para elegir un nuevo Papa que han durado 3 meses, 4 meses, hasta años. Es que es un proceso que ya Bueno, el mismo proceso es una obligación, lo trancan, lo llegaron a trancar en siglos pasados para obligarlo a que tomen menos tiempo. Coño, pero el humo que lo cambien por algo, con una pantallita electrónica. Ritual, por Dios. Es una pantallita electrónica. ¿Por qué tiene que ser un jodido humo? Eso es ritual. ¿Para qué? Un rito. Somos seres rituales. Pues incluso yo investigué, luego. Y ellos el humo negro. ¿De dónde lo queman? Eso me explicaba. Que el humo negro es porque queman los papelitos de la primera votación. Y el blanco le echan un químico para que salga. Mierda. Bueno, nos vemos mañana.